comenzar la clase de hoy. También les comparto la pantalla y ya comenzamos. ¿Alguien me quiere, mientras abro y comparto, me quiere decir, por favor, qué vimos la clase anterior? Un resumen así, pequeñito. Profe, pues empezamos a hablar de balances, digamos, de los conceptos generales de estequiometría para que podamos introducir el tema de balance de sistemas reaccionantes. Y hablamos como de conceptos de reacción química, ecuación química, pero no pudimos acabar todos. Ok. Listo, gracias, Ana. Bueno, ¿de qué cosas hablamos? Listo, en general hablamos de conceptos de estequiometría, pero ¿de qué cosas se acuerdan que hablamos, que definimos? Por ejemplo, ¿qué hablamos de definición? una reacción, la diferencia entre reacción química y ecuación química. Listo, pero dime, listo, es esta la diferencia. Vale, una reacción química es un proceso real en el que una sustancia se rompe sus enlaces para formar otros. Y pues Bueno, una ecuación química es una representación numérica de lo que pasa en una reacción química. listo, Simbólica más bien. perfecto. Listo, muy bien. Una representación simbólica, listo. ¿Qué es un coeficiente estequiométrico, por ejemplo? Rápidamente vamos a hacer el repaso. ¿Qué es un coeficiente estequiométrico? Podría decir que es el encargado de definir las proporciones en las que se va a trabajar cada reactivo y producto en la reacción. Bueno, es un número, ¿cierto? Que se coloca junto a los símbolos químicos encargado de determinar las proporciones en que deberán mezclarse los reactivos y en la proporción en que se deberá producir o generar el producto, ¿no? ¿Para qué sirven los coeficientes estequiométricos? ¿O cuál es la finalidad de balancear la ecuación, de utilizar los coeficientes estequiométricos? Aparte de que mide la proporción, ¿no? Que sirve para determinar correctamente el reactivo límite. Puede ser, sí, pero la más importante de todas, Garantizar la la ley de la conservación de la masa. conservación. Sí. garantizar que estamos cumpliendo con la ley de la conservación de la masa. ¿Okay? Muy bien. Listo. ¿Qué es un reactivo limitante? Una de las tantas definiciones que dimos. Es el reactivo que determina cuánto producto se puede formar. Bueno, Angeli, es el reactivo que determina cuánto producto se puede formar. Si nos piden una definición de reactivo limitante que incluya el concepto de conversión, ¿qué diríamos? Digamos que se consume completamente, pero solamente si la conversión es del 100%. Bueno, es el reactivo que se consumiría primero si la conversión puede ser el 100%. Listo. La conversión es el grado en que un reactivo se convierte en producto, ¿no? Nos falta hablar, bueno, la velocidad de reacción, ya hablamos de la velocidad de reacción un poquito, sí. La velocidad de reacción es una característica cinética, ¿cierto? Es un área de la cinética química. La velocidad de reacción se determina mediante cinética química, ¿no? Y se define o se calcula en función de la presión, de la temperatura, de la composición, etcétera, etcétera. En este caso nosotros la vamos a calcular utilizando balances de masa, pero en realidad no se debe calcular de esa manera, ¿no? El porcentaje de exceso y la selectividad nos hace falta, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre un ejercicio, ¿no? Hablar de selectividad, bueno, es más fácil si usamos un ejercicio cuando veamos reacciones simultáneas, cuando en un reactor ocurran reacciones simultáneas, que lo vamos a hacer la próxima semana. Ahí les voy a hablar de selectividad, ¿ok? Me recuerdan también. Ahí vamos a hablar de selectividad, de qué es la selectividad, cómo se ve la selectividad y para qué se ve la selectividad, que es muy interesante. Listo. Sigamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la ecuación de balance. ¿Listo? De la ecuación de balance. Vamos a hablar un poquito de cuál va a ser nuestra ecuación de balance o cuál es la ecuación de balance que vamos a utilizar de ahora en adelante. Entonces,
Para hacer balances por componente en sistemas no reaccionantes, nosotros teníamos que, para el estado estacionario, el flujo de entrada de un componente S era igual al flujo de salida de ese componente S, ¿no? Es decir, la ley de la conservación de la masa. Lo que entra es igual a lo que sale en sistemas no reaccionantes en estado estacionario. Eso yo creo que eso ya a ustedes les queda claro. Como tenemos sistemas no reaccionantes, entonces tanto la masa como las moles se pueden conservar, ¿ok? Tanto la masa como las moles se conservan. Entonces, en este caso, el número de moles que entra de un componente S a un sistema no reaccionante en estado estacionario es igual al número de moles que salen de ese componente, ¿ok? En ese sistema. Ahora, para sistemas reaccionantes, que es los que vamos a ver, sistemas reaccionantes, donde ocurre una reacción química, esta ecuación ya no va a ser válida para sistemas reaccionantes. ¿Por qué ya no va a ser válida? Pues por lo que hablamos la clase anterior. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es cuando unas sustancias llamadas reactivos reaccionan, se consumen para generar otras que se llaman productos, ¿no? Entonces, en una reacción química, el número de moles de los reactivos tiende a disminuir y el número de moles de los productos tiende a aumentar. En ese caso, no podemos utilizar la ecuación de balance que lo que entra de moles es igual a lo que sale de moles, porque en una unidad reaccionante eso no se cumple, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modificar un poquito esa ecuación y vamos a decir que lo que entra de un componente S puede ser igual a lo que sale de ese componente S si solo si agregamos un término que tenga en cuenta la reacción química. Y ese término yo lo voy a llamar el número de moles que reacciona de S. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hacer un balance, déjenme escribir bien que es que a mí no me gusta que esté tachado. Reacciona del componente S. Si nosotros tenemos en cuenta este factor, entonces sería la cantidad de sustancia que entra más la cantidad que reacciona es igual a la que sale. ¿Listo? Ese término va a tener en cuenta la reacción. Entonces, fíjese que este que teníamos al inicio lo vamos a modificar un poquito, simplemente le vamos a agregar un nuevo término que es la cantidad que reacciona. Y esa cantidad que reacciona la vamos a escribir en función de una variable que es común para todas las sustancias o compuestos que están involucradas en una reacción química, que se llama la velocidad de reacción. Entonces lo vamos a escribir como sigma sub S por R. Eso va a ser la cantidad de sustancia que reacciona, ¿ok? Entonces lo vamos a escribir como sigma sub S por R. Entonces la ecuación nos va a quedar que la cantidad de moles que entra del componente S más sigma sub R va a ser igual a la cantidad de moles que sale del componente S. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Bueno, como ustedes no preguntan, pues yo me hago las preguntas. ¿Qué es sigma sub S? Sigma sub S es el coeficiente estequiométrico. ¿Listo? El coeficiente estequiométrico. ¿Y qué es R? R es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción. ¿Listo? Bueno, vale la pena mencionar que el coeficiente estequiométrico para los reactivos toma debe ser negativo, un valor ¿no? negativo. Y el coeficiente estequiométrico para los productos toma un valor positivo. ¿Ok? ¿De dónde sacamos el coeficiente estequiométrico? De la ecuación química balanceada. Entonces, fíjese que para poder hacer balances por componente en sistemas reaccionantes es fundamental conocer la estequiometría de la reacción.
Porque la ecuación de balance se escribe en función del coeficiente estequiométrico y el coeficiente estequiométrico está en la ecuación química balanceada. Entonces, no podemos hacer balances por componentes en sistemas reaccionantes si no conocemos exactamente cuál es la estequiometría de la reacción. Cuando no conocemos la estequiometría de la reacción, utilizamos otro tipo de balances, que es el próximo tema que vamos a abordar. Y se llaman balances elementales. En los balances elementales no es necesario conocer la estequiometría y la ecuación de balance es muy diferente a la que tenemos aquí. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿por qué el coeficiente estequiométrico de los reactivos es negativo? Porque recuerde que los reactivos tienden a consumirse. Entonces, me quedaría el balance para un reactivo. Lo que entra al reactivo menos la cantidad de reactivo que se consume durante la reacción es igual a lo que sale. Y lo opuesto para los productos tienden a generarse. Entonces, lo que tengo inicialmente de un producto más lo que se genera o lo que se produce de ese producto durante la reacción química es igual a lo que sale. Entonces, ahí tiene sentido por qué el coeficiente es negativo para el reactivo y por qué el coeficiente es positivo para el producto. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra ecuación de balance. Listo. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo podemos relacionar entonces la velocidad de reacción, por ejemplo, con la conversión? ¿O cómo podemos relacionar la conversión en términos de ecuaciones de balance? Entonces, creo que eso no lo hicimos ayer. Déjenme ver. No, solamente colocamos la definición. Entonces, la definición de conversión son las moles de reactivo limitante que reaccionan, ¿cierto? Dividido entre las moles de reactivo limitante que entran o que tengo disponible, que entran al sistema, ¿no? Por 100 si lo quiero en porcentaje. Si no, pues lo podemos dejar así, ¿no? Si lo quiero en porcentaje o en fracción. ¿Cómo relacionamos esas variables o cómo relacionamos la conversión, la definición de conversión con nuestras ecuaciones de balance? Muy fácil. Fíjense que este término que está acá se llama el término que reacciona. Para un reactivo limitante, las moles que reaccionan está representado por ese término NS que reacciona. ¿Ok? Si nosotros despejamos ese término de la ecuación de balance, nos quedaría que las moles que reaccionan son exactamente iguales a las moles que salen de ese menos las moles que entran de ese. ¿Ok? Lo que sale menos lo que entra es igual a lo que reacciona, si lo despejamos de la ecuación de balance. Dividido entre las moles que entran del reactivo, entonces nos quedaría así. ¿Okay? Por 100 si lo queremos en porcentaje. Ahí está. Entonces la conversión se puede calcular de esa manera. ¿A qué es igual la conversión? A lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra. ¿Okay? Esa es la primera ecuación que usted debería tener en mente. Listo. Si van teniendo preguntas, por favor me indican. ¿Ah? Ahora, voy a escribir otra relación, ¿ok? De la conversión, pero en función de la velocidad de reacción. Entonces, es lo mismo. El porcentaje de conversión es igual a las moles que reaccionan. ¿Listo? Lo mismo. De mi ecuación de balance, relacionando la velocidad de reacción, las moles que reaccionan son sigma sub S por R. ¿Ok? Entonces, aquí sería sigma sub S por R. Son las moles que reaccionan. Eso es lo que reacciona. Sigma sub S por R. Dividido entre las moles que entran. Entonces me quedarían las moles que entran del componente S. Entonces, la conversión la podríamos utilizar de esta manera si conociéramos la velocidad de reacción o podríamos despejar la velocidad de reacción en función de la conversión. ¿Qué nos quedaría? Que las moles que entran del componente S multiplicado por la fracción de conversión para que no me dé el 100%, perdón, yo corrijo acá. Voy a quitar el porcentaje para que me dé solamente en fracción. N que entra por la fracción de conversión dividido entre sigma sub S. ¿Listo?
Aquí le voy a colocar, le voy a poner un signo negativo porque la velocidad de reacción siempre tiene que ser positiva. Entonces, mire, el número de moles que entran a un sistema es positivo. La conversión de un sistema reaccionante es positivo. Y el coeficiente estequiométrico del reactivo, que es el que está relacionado con la conversión, es negativo. Entonces, negativo por negativo me tiene que dar un valor positivo. ¿Listo? Eso se puede aquí deducir a partir de la ecuación de balance, pero por favor créame que es así y no, para no tomar el tiempo de la deducción de cómo sale. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta ecuación es otra que usted puede utilizar en nuestras ecuaciones de balance en sistemas reaccionarios, ¿no? Entonces, fíjese que como la conversión me provee una ecuación matemática en función de los flujos o en función de las variables del proceso, la conversión es una relación adicional que se debe contar en los grados de libertad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la conversión la puedo relacionar con las variables de flujo de mi sistema. Entonces es una relación adicional. ¿Listo? Y la segunda es que fíjese que todas las ecuaciones de balance ahora van a tener una variable más. ¿Cómo hace una variable más? Sí, es que mi variable es el flujo de entrada del componente S y el flujo de salida del componente S. Esas son mis variables de proceso. Adicional a eso necesitamos conocer la velocidad de reacción. Pero la velocidad de reacción es una sola, común para todas las sustancias que están relacionadas en la ecuación química. Es un solo valor. Digamos, la velocidad de reacción es común tanto para reactivos como para productos. Lo que cambia de la cantidad que reacciona es que lo voy a multiplicar por el factor o el coeficiente estequiométrico que me da la proporción entre reactivos y productos, ¿ok? Pero la velocidad de reacción es común para todas, entonces tenemos que usarla ahora como una variable. La velocidad de reacción ahora va a ser una variable dentro de los grados de libertad y mediante las ecuaciones de balance o las relaciones adicionales vamos a tener que calcular el valor de la velocidad de reacción, ¿ok? Generalmente, que yo me acuerde, nunca me dan la velocidad de reacción. Lo que me pueden decir es la conversión, pero nunca la velocidad de reacción. Entonces, por eso esta ecuación de la velocidad de reacción en función de la conversión podría ser muy útil para resolver los problemas de balance. ¿Listo? Esa es la teoría, básicamente. En los grados de libertad solo vamos a cambiar dos cosas. Las variables, que ahora vamos a sumar la velocidad de reacción como variable, y en las relaciones adicionales vamos a utilizar la conversión como una relación adicional. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, si hay preguntas me van contando, si no yo voy avanzando. Van levantando la mano o van abriendo el micrófono y me van contando qué dudas tienen. Listo, vamos con nuestro primer ejercicio. Para empezar vamos a hacer este ejercicio que es bien sencillo. ¿Listo? Porque, tenemos que empezar por algo fácil e ir haciendo las cosas un poco más difíciles. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a empezar. Listo. Primera cosa, entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí y vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces les voy a dar 3 minuticos, por favor, para que me hagan el diagrama de flujo. Lea, por favor, el enunciado y en 3 minuticos tenga la amabilidad y me hace el diagrama de flujo. Quien va terminando me va alzando la manito y ya revisamos.
Listo, ¿cómo nos fue? A ver, vamos a ir comparando, ¿vale? ¿Alguien podría ir leyendo, por favor, el enunciado mientras yo voy haciendo el diagrama? Sí, claro, profe. Los Gracias. procesos modernos para producir ácido nítrico se basan en la oxidación de amoníaco sintetizado por la reacción. A ver, el primer paso en el proceso de oxidación consiste de la reacción de NH3 con oxígeno sobre un catalizador de platino para producir óxido nítrico. La reacción sigue la ecuación estequiométrica, bueno, esa, bajo un Listo. conjunto Paremos determinado hasta de ahí. condiciones. Espérame, hasta ahí. Ya es lo que sigue son los datos. ¿Listo? Hasta ahí. Perdón que te interrumpa, ¿no? Entonces ahí dice, queremos sintetizar ácido nítrico. ¿Listo? Pero el primer paso es formar NO. Ese es el primer paso. ¿Cómo vamos a formar NO? Vamos a hacer reaccionar amoníaco con oxígeno para formar NO, que ese es el primer paso de la reacción de síntesis de amoníaco. Entonces, primero, de síntesis de amoníaco, no, de síntesis de ácido nítrico. Entonces, listo, voy a hacerlo siguiendo esta reacción química. Listo, sigue, ahora sí, los datos. Bajo un conjunto determinado de condiciones en el reactor se obtiene una conversión del 90% de amoníaco con una alimentación de 40 moles hora de amoníaco y 60 moles hora de oxígeno. Calcule los flujos de salida del reactor para todos los componentes. Listo, muchas gracias. Listo, entonces ahí está. Ahí están los datos del problema. ¿Okay? Queremos producir ácido nítrico, pero antes del ácido nítrico, primero debo formar el monóxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo voy a hacer en un reactor, ¿cierto? Cuya conversión es del 90% de amoníaco. Entonces, eso lo voy a colocar por acá. Generalmente uno coloca, o bueno, yo coloco la conversión sobre el reactor, ¿no? Entonces, 90%. Y esta conversión, déjeme yo corrijo, dice el ejercicio que es con respecto al amoníaco, ¿no? Es la conversión del amoníaco. Entonces, solamente le podemos aplicar la conversión al amoníaco, ¿ok? Ahorita revisamos a ver si esa conversión del amoníaco, o mejor, si el amoníaco es el reactivo limitante, que generalmente eso es lo que tiene que ocurrir. La conversión debe estar determinada sobre el reactivo limitante. Ahorita vemos si el amoníaco es el reactivo limitante. Entonces dice, vamos a hacer eso con una alimentación de 40 mol hora de amoníaco. Entonces voy a alimentar por acá 40 mol hora de NH3 y voy a alimentar 60 de oxígeno. Ahí está. Calculen los flujos de salida del reactor. Punto. Listo. Fíjense que aquí el ejercicio ya me da la ecuación balanceada. Qué lindos que son. Yo no les voy a dar la ecuación balanceada cuando hagamos algún quiz, examen. Va a tener usted que balancearla por tanteo, iba a decir por tonteo. Por tanteo, usted la puede hacer sin ningún problema. Pero sí quisiera hablar de lo siguiente. Póngale cuidado. Dice, bajo un conjunto determinado de condiciones en el reactor, ¿no? Eso quiere decir que un reactor es un lugar donde ocurre la reacción, lo que hablamos la clase pasada. Pero no solamente es un lugar, sino que ese lugar llamado reactor debe proveer las condiciones necesarias para que ocurra la reacción. ¿Qué condiciones debe proveer el reactor? Lo que hablamos la clase pasada. La temperatura, la presión, el tiempo de residencia. Aquí necesitamos un catalizador, fíjese. El catalizador debe estar dentro del reactor. Aquí dice que vamos a utilizar un catalizador de platino. Ajá. Y la pregunta es, ¿y por qué no colocamos el catalizador en la reacción química? ¿Por qué no colocamos el catalizador de platino en la reacción química? Como tal, eso no afecta a la masa, digamos, eso lo que hace es ayudar a generar de manera más eficaz los reactivos y que se transformen a producto. ¿No? ¿Qué otra idea?
Y profe, porque se supone que el principio de un catalizador es que pueda ser extraíble, ¿no? ¿O qué? El principio de un catalizador es que puede ser extraíble, bueno. O sea, el puede catalizador ser. no reacciona. El catalizador no reacciona. Sebastián. Sí, no, lo único que hace es como disminuir la energía de activación, pero como tal no está involucrada en la reacción. No se involucra en O la sea, reacción. involucrada como tal en la parte de la masa. Como tal, no es algo que Fíjese, se transforme a otra cosa, o sea, no es una parte de los reactivos que transforma en productos, sino simplemente es como intermedio en la ajá. reacción. Entonces, fíjese y tengamos cuidado con lo que decimos, ¿no? Mire, un catalizador, como dice Sebastián, es perfecto. Lo que hace esencialmente es disminuir la energía de activación de la reacción. Sí, eso es en términos mucho más técnicos. Listo. ¿Qué hace un catalizador? Disminuye la energía de activación. Al disminuir la energía de activación, lo que hace es que la reacción ocurra más rápido, básicamente. O sea, el efecto es aumentar la velocidad de reacción. ¿Cómo? Disminuyendo la velocidad de reacción. Pero esa disminución tiene que estar involucrada con la interacción del catalizador con los reactivos. Entonces, yo no puedo decir que es que un catalizador solo lo que hace, porque solo, eso es una tarea fácil, es aumentar la velocidad de reacción, pero no interacciona con los reactivos, ¿no? Estoy diciendo cosas contrarias, completamente contrarias, contradictorias, para que el catalizador disminuya la energía de activación y aumente la velocidad de reacción, tiene que interactuar fuertemente con los reactivos. Debe haber una afinidad química y una interacción tan fuerte entre los reactivos y el catalizador para que el catalizador pueda disminuir la velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Listo. Lo segundo es que, por simple definición, o sea, cuando yo digo catalizador, la esencia de un catalizador o de una sustancia que se llame catalizador es que ni se gaste ni se genere. Porque si un catalizador se gasta, se llama reactivo. Y si un catalizador se produce, se llama producto. Entonces, un catalizador no puede ser ni reactivo ni producto, y si no, no se llama catalizador. Entonces, la esencia, solo cuando yo digo catalizador, en mi cabecita tiene que estar el concepto de un catalizador es una sustancia que interacciona fuertemente con los reactivos, aumenta la velocidad de reacción, pero su masa siempre es constante. ¿Okay? Entonces, dentro del reactor, la masa del catalizador siempre va a ser constante. Durante la reacción, el catalizador va a cambiar, digamos, un poco porque la interacción de los reactivos con el catalizador es fuerte. Pueden haber enlaces entre los reactivos y el catalizador, pero al finalizar la reacción, el catalizador vuelve a ser el mismo, ¿no? Entonces, eso es como el ciclo catalítico, ¿no? El ciclo catalítico es el reactivo, interacciona con el catalizador facilita la reacción, facilita que el reactivo se convierta a producto, luego el producto se disolve de la superficie del catalizador y el catalizador vuelve a su estado inicial. Eso es un ciclo catalítico. ¿Ok? Entonces, Profe, una el pregunta. platino, dígame, Jonathan. Al final de la reacción, el catalizador, como dijo nuestro compañero, se extrae. Puede ser, pero generalmente el O catalizador... sea, no necesariamente se tiene que extraer. No. Generalmente lo tenemos ahí, dentro del reactor. Es como una cama, un lecho fijo. Generalmente, no siempre, el catalizador es sólido, ¿ok? Y lo que hacemos es colocarlo dentro del reactor, ¿no? Digamos que por acá, a ver, si pudiese dibujar algo. Generalmente lo que colocamos por acá, digamos, es una etapa o un lugar, un espacio poroso, ¿cierto? Entonces por eso se utilizan zeolitas, por ejemplo, para depositar catalizadores o materiales porosos, donde me permita el paso de los gases, ¿cierto? Que los gases puedan pasar a través de ese lecho o de ese material poroso, y en la superficie de ese material poroso pues se encuentra el catalizador disperso, pegado a ese soporte, el soporte del catalizador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente entran los gases, interaccionan con los reactivos, interaccionan con ese sólido, porque el platino es un metal precioso, sólido, interacciona, facilita la reacción se da sobre la superficie del catalizador,
los productos de la reacción se desorben, o sea, salen, se difunden fuera del catalizador y salen del reactor. Pero el catalizador siempre lo tenemos dentro del reactor, ¿no? El catalizador, si es una, a esto se llama catálisis heterogénea. Mire, los reactivos están en fase gaseosa, el catalizador está en fase sólida, gas sólido heterogéneo. Entonces, generalmente, si es una reacción en fase heterogénea, entonces tenemos el reactor, dentro del reactor tenemos el catalizador. El catalizador nunca lo sacamos, a menos de que se envenene, ¿no? Envenenarse quiere decir que pierde la actividad catalítica, pierde esa facilidad de interaccionar con los reactivos. ¿Y por qué la pierde? Porque generalmente se depositan otros compuestos sobre la superficie del platino, es decir, va cubriéndose de otra sustancia que generalmente puede ser carbono o puede ser CO, ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso, puede ser algunas sustancias que cubren la superficie y evitan que haya la interacción. Eso se llama envenenar el catalizador. Dime, Valentina. Pero entonces, ¿el catalizador tiene una vida media o una vida útil? Sí, siempre los catalizadores tienen una vida útil y ellos se van disminuyendo su actividad, así se llama en catálisis, ¿no? Disminuir la actividad es disminuir la capacidad que tienen para catalizar la reacción. Entonces, cuando el catalizador va disminuyendo su actividad, hay un punto donde hay que regenerar, ¿ok? Entonces, uno para la operación, regenera el catalizador o lo cambia, dependiendo de si lo puede regenerar o necesita cambiarlo, y vuelve y comienza la operación, ¿no? En esencia, el catalizador no debería sufrir ninguna modificación. En esencia, ese es el concepto ideal de catalizador. Pero él va de alguna forma deteriorándose, pero ese deterioro puede ser reversible. Es decir, yo puedo recuperar nuevamente mi catalizador. Más o menos es así, ¿vale? Pero les invito, por ejemplo, a que cuando tengan que ver sus asignaturas, demasiado interesante, por no decir excitante, ¿ok? Es demasiado interesante los procesos de catálisis. Entonces, ahí les dejo ahí como esa espinita cuando tengan la posibilidad de hacerlo. En Ingeniería Química tenemos un centro de investigación en catálisis muy reconocido, grupo A1 en conciencias, entonces van a aprender mucho de catálisis en ese tema. Listo, pero bueno, adelantemos un poquito nuestro balance, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Pero esas condiciones en el reactor, entonces es eso: presión, temperatura, tiempo de residencia, el catalizador adecuado, el flujo adecuado, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, listo, voy a llevar a cabo esa reacción dentro del reactor, ¿no? Listo. ¿Qué espero obtener? Entonces, lo que yo espero obtener es el NO y el agua. Entonces, lo primero que yo espero obtener aquí son los productos de la reacción, el NO y el agua. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Si yo hago una reacción como esta, es para obtener NO, que lo quiero luego transformar a ácido nítrico, pero ese es mi objetivo, los productos de la reacción. ¿Qué otra cosa espero obtener? Espero obtener o que salgan con la corriente de producto el reactivo en exceso. El reactivo en exceso. Entonces, si tenemos en mente, ahorita lo vamos a identificar, pero si tenemos en mente que el NH3 es el reactivo limitante, entonces el oxígeno deberá ser el reactivo en exceso, muy seguramente, pero ahorita lo miramos. ¿Ok? Entonces el reactivo en exceso también debe salir del reactor. ¿Qué otra cosa debe salir del reactor? El reactivo limitante, porque la conversión es del 90%. Como la conversión es del 90%, entonces el reactivo limitante también va a salir, que sería el NH3. ¿Ok? Entonces esos son los componentes que yo espero en la corriente de salida. Y así es que uno termina el diagrama de flujo, ¿no? Porque muchas veces no me dicen que sale, entonces yo tengo que deducir o yo tengo que analizar qué espero que salga de esa corriente. Listo, ahí está. Ok. Listo, no hay más datos, entonces vamos a hacer los grados de libertad. Rápidamente, por favor. Número de variables independientes, balances, composiciones especificadas, flujos y relaciones adicionales. Ok. Listo. Entonces, Jorge Esteban. Jorge, vamos a hacer los grados de libertad. ¿Cuántas variables tendríamos de proceso ahí? ¿Cuántas variables asociadas a este reactor tendríamos? Tendríamos 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto.
Y hay que sumarle, acuérdense, la velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces la forma de escribirlo lo vamos a hacer de esa manera. 6 variables de corriente más 1 que hace referencia a la velocidad de reacción. ¿Por qué? Para acordarme que la velocidad de reacción tengo que tomarla como una variable del proceso. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir así. No voy a escribir 7, sino voy a escribir 6 más 1. Obviamente lo mismo, pero lo voy a hacer de esa manera. ¿Cuántos balances puedo hacer independientes, Jorge? Profe, ahí sí estoy dudando si decir 4. 4. 1 por cada componente. 1 de amoníaco, 1 de oxígeno, 1 de NO y 1 de agua. ¿Listo? ¿Cuántas composiciones me especifican? Independientes, 1. No, Jorge. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la composición? Dime cuánto es la composición del amoníaco del agua. ¿Cuánto? No nos especifica ninguna. No la especifica, no me la están especificando. Que a partir de esa información yo pueda calcular la composición es diferente, pero no me están especificando la composición. ¿Cuántos flujos me especifican, Jorge? 2. 2. Recuerde que flujos no solamente son flujos totales, sino también flujos parciales. Los flujos parciales también son flujos. Entonces me pueden especificar F1 o me pueden especificar los flujos parciales de cada componente. ¿Ok? ¿Cuántas relaciones adicionales podemos tomar en ese reactor? 1. 1, la de la conversión, ¿no? Eso me da 4 y 2, 6 y 1, 7, 6 más 1, 7, 0, perfecto. Proceso especificado. Listo. Fíjense que los grados de libertad son muy sencillos. Listo. Avancemos, por favor. Listo. Voy a empezar a hacer entonces los cálculos. ¿Listo? Voy a empezar a hacer los cálculos. Voy a dividir aquí la pantalla a ver si me alcanza. ¿Qué puedo usar o qué es lo primero que podría usar? Entonces acuérdese lo que yo le escribí por acá. Mire, yo podría usar la conversión en términos de los flujos de entrada y de salida del reactivo limitante, o yo podría calcular la velocidad de reacción, ¿no? En función de la conversión. Si tengo el flujo de entrada del reactivo limitante. ¿Listo? En este caso, como la conversión me dicen que es del amoníaco, ahorita lo hacemos al final, el reactivo limitante, pues como la conversión está en función del amoníaco, pues yo podría calcular la velocidad de reacción. ¿Cómo? Diciendo que la velocidad de reacción va a ser igual al flujo 1 de amoníaco, que es el al que me especifica en la conversión, multiplicado por la conversión, ¿no? Recuerde que esa conversión es exclusiva para el amoníaco, ¿ok? No la vaya a usar para el oxígeno porque mete las de camina. Entonces, menos el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Uy, esa me quedó por allá arriba. A ver, yo voy a cortarla para no estar subiendo y bajando. 4, La voy a cortar. Sí, pero es que la voy a cortar y la voy a dejar, la voy a reproducir, mejor dicho. Y la voy a dejar aquí para poderme mover hacia abajo y tener más espacio para escribir. ¿Listo? Y para tenerla ahí a la vista. Entonces, el coeficiente estequiométrico del amoníaco es menos 4. ¿Listo? Por eso el menos de atrás. O bueno, menos el coeficiente estequiométrico del amoníaco para colocarlo todo en términos de variables. Listo. ¿Cuánto vale el flujo parcial de amoníaco? Pues 40. ¿Cuánto vale la conversión? 90%, es decir, 0.9. ¿Cuánto vale el coeficiente? Menos 4. ¿Okay? Es el que me da la ecuación acá. Menos 4. Listo. ¿Cuánto vale la velocidad de reacción? 440, 10 por 0,09, 9. Sería 90. 9. 40 entre 4 me da 10. Y 10 por 0,9 me da 9, ¿no? Creo. Sí, señor. 9 mol hora. Listo. Esto es clave, muchachos. Si usted calcula la velocidad de reacción, tiene el ejercicio listo. Porque la ecuación, la velocidad de reacción es común para todos los balances de los componentes. Listo. Ya tengo la velocidad de reacción. Ya utilicé la conversión. Fíjense, ya la utilicé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues como ya tengo el flujo de entrada de amoníaco, ya tengo la velocidad de reacción, pues yo podría calcular cuánto amoníaco sale de la unidad. ¿Cómo? Pues haciendo un balance de amoníaco. Entonces hago un balance de amoníaco. ¿Cuánto entra de amoníaco? Según la ecuación, N1 de amoníaco. Solamente este ejercicio lo voy a hacer así, simbólico, y luego voy a reemplazar y después ya reemplazo. ¿Qué sigue? Lo que entra, más lo que reacciona, ¿no?
Pero recuerde que el amoníaco es reactivo. Entonces, la reacción, o bueno, lo que reacciona sería más el coeficiente estequiométrico del amoníaco, dije que lo iba a hacer con símbolos, multiplicado por R, igual a lo que sale de amoníaco, que sería N2DNH3. Eso escrito de forma general con las variables, ¿no? Ahora reemplazo. ¿Cuánto vale N1DNH3? Vale 40. ¿Cuánto vale el coeficiente estequiométrico del amoníaco? Es reactivo. 4. Menos Menos 4. 4. Multiplicado por la velocidad de reacción, que ya la conozco. Mire, 9. Perfecto. Igual a lo que sale, que es la variable que desconozco. N2DNH3. Listo. Por lo tanto, N2DNH3, el flujo parcial de salida del amoníaco sería 9 por 4, 36. 4. Sí, profe. Gracias. 4 mol hora. Y eso es todo. Fíjese, eso es hacer balances por componente en sistemas reaccionantes. ¿Listo? Es muy fácil. Muy fácil. Es muy, muy sencillo. ¿Listo? Ahora voy a hacer balance de oxígeno. ¿Listo? Voy a hacer balance de oxígeno. ¿Por qué de oxígeno? Pues porque ya sé el flujo de entrada, ya sé la velocidad de reacción, entonces voy a calcular el flujo de salida del oxígeno. ¿Cuánto entra de oxígeno? Entonces, N1 de oxígeno más sigma de oxígeno por R igual a lo que sale de oxígeno. Ahí está escrito, tal cual. Reemplazo. 60 menos, porque fíjese que el oxígeno es reactivo, menos 5 que multiplica a la velocidad de reacción, que es 9, lo voy a meter entre paréntesis porque es una multiplicación, es igual a lo que sale de oxígeno. Esto es muy fácil. 9 por 5, 45, 60 menos 45 me da 15, entonces N2 de O2 vale 15, creo. Muy fácil, muchachos. Eso no tiene 0 grado de dificultad. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más hago? Bueno, ya tengo estos dos, pues hagamos balance de agua a ver qué pasa. Listo. Hagamos balance de agua. Ok. ¿Qué no puedo hacer en una unidad reaccionante? Y ya les voy a demostrar por qué. No puedo hacer un balance total alrededor de una unidad reaccionante. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el número de moles no se conserva en un sistema reaccionante. Por favor, hágame una plana de eso y no la vaya a embarrar. Número de moles no se conserva en una unidad reaccionante, entonces no puedo hacer un balance total alrededor. Ah, ya, 60 más 40 me da 100. Ah, profe, pues hagamos un balance, aquí deben salir 100. No, porque en una unidad reaccionante no se conserva el número de moles. Ya les voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero voy a hacer los balances individuales, voy a sumar los flujos parciales y le voy a demostrar que a la salida no hay 100 moles, porque el número de moles no se conserva. Listo, balance de agua, entonces lo que entra de agua, nada. Agua no entra aquí. Más lo que reacciona, el sigma del agua por R. Igual a lo que sale, el flujo de salida del agua. Listo. Reemplace, por favor, el sigma del agua es un producto y su coeficiente es 6. Entonces sería 6 por la velocidad de reacción, que es 9, igual a N2 de agua. Y entonces N2 de agua me da 9 por 6, 54 mol. Listo. Se fue. Mi último balance. Me falta NO. Voy a calcular NO. Lo que entra de NO, nada. Más sigma del NO por R. Igual a lo que sale N2 de NO. Reemplazo. 4 es el coeficiente. Entonces 4 por 9 igual a N2 de NO. 9 por 4, 36 mol hora es el flujo N2 de NO. Si voy muy rápido me dice. Voy a calcular N2. ¿A qué es igual N2? Ángelo. ¿A qué es igual N2? A la suma de ¿Cómo los calculo flujos N2, parciales. Ángelo? A la suma de los flujos parciales.
A la suma de los flujos parciales, muy bien. Entonces N2 de agua, ajá, más N2 de CO, más N2 de, ¿qué más sustancias tengo ahí? NO, ay no es CO, es NO. NO. Agua, NO, O2, NH3. Eso. La suma de los flujos parciales es igual al flujo total. ¿Listo? Entonces simplemente reemplazamos. ¿Cuánto vale cada? Más 36 más 54, ¿no? 54, ¿cuánto nos da? 108. Nos da 108. 109. 109. 110. 111. ¿Cuánto da? No, sí, 109, sí, profesor. 109. 109, sí. Ok, y aquí demostramos que el flujo de entrada son 100 y que el flujo de salida son 109. Entonces fíjese que no podemos hacer balances totales alrededor de las unidades reaccionantes porque el número de moles no se conserva. ¿Ok? Están entrando 100 y están saliendo 109. Entonces, hay más moles en los productos que en los reactivos. ¿Listo? Eso yo lo puedo predecir a partir de la ecuación química. ¿Alguien sabe cómo? No decir cuánto vale, ¿no? No decir cuánto vale el dinero, sino predecir que hay. Puedo saber cuándo hay más moles, hay menos moles a la salida que en la entrada. No cuántas, sino si hay más o menos. Con la ecuación química. Yo lo sé. ¿Alguien sabe cómo? Sí, porque usted simplemente asume, ajá, con los coeficientes. Sumando los coeficientes estequiométricos. Si la suma de los sigma sub S es igual a 0, indica que el mismo número de moles que entra es igual al mismo número que sale. Sigma sub S de S igual 1 hasta S. Si hago la sumatoria y me da 0, indica que el mismo número de moles que entra es igual al mismo número que sale, ¿no? Entonces, ¿cuántas están entrando? 4 y 5 me dan menos 9, ¿cierto? ¿Cuántas están saliendo? 4 y 6, 10. Más 10. Menos 9 más 10 me da más 1. Quiere decir que hay más moles saliendo que las que están entrando. No cuánto, sino que si hay más o menos. Entonces, mire, están entrando 100 y están saliendo 109. Eso me lo dice la ecuación química, ¿ok? Entonces, generalmente la suma de los coeficientes estequiométricos nunca da 0. Generalmente, eso es en muy pocas reacciones da 0. Entonces, para evitar problemas, mejor no haga balances totales alrededor de las unidades reaccionantes porque le va a quedar mal. ¿Listo? Y ahí quedó demostrado. Si me piden la composición, pues ya sabe, tiene los flujos parciales, tiene el flujo total, puede calcular la composición. No hay ningún problema. ¿Qué era lo que me pedían? Ahora sí, en el ejercicio, a ver si ya acabé. Calcule los flujos de salida. Listo, ahí está. Los flujos de salida. Eso es todo. ¿Ok? Si hay preguntas, por favor, me indica. Si no, voy avanzando. Profe. Dígame, Johan. Esto va a probar si el porcentaje de conversión del oxígeno es igual que el del amoníaco. Vale, hagámoslo. Bueno, no lo iba a hacer, pero es una buena idea. Vamos a calcular cuál fue la conversión del oxígeno. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la conversión del oxígeno? La conversión del oxígeno. Pues la conversión del oxígeno es lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra, ¿no? ¿Cuánto entró de oxígeno? Entraron 60. ¿Cuánto salió de oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? 15. ¿Cierto? Sobre lo que entra, 60. ¿Cuánto me da esa fracción? 3/4, 0.75, profe. ¿Cero qué, perdón? Valentina. 0.75. 3/4. 0.75 o 75%. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la conversión solo va dirigida hacia un reactivo? Porque la conversión del reactivo limitante siempre es más pequeña. Desde el reactivo limitante, la conversión del reactivo limitante siempre es mayor a la del reactivo en exceso. ¿Ok? Entonces, fíjense, del oxígeno que tenía solamente se convirtió el 75%. Y del amoníaco que tenía se convirtió el 90%. Entonces, fíjense que la conversión no se la puedo aplicar a cualquier reactivo.
tiene que ser al reactivo limitante. ¿Listo? Les voy a enseñar una forma de calcular el reactivo limitante, que eso sí era lo que iba a hacer, y es de la siguiente manera. Si voy muy rápido, por favor, me detiene. ¿Listo? Si voy muy rápido, por favor, me... A mí me parece esto muy sencillo y por eso voy rápido. Pero si usted dice, oh, no entiendo, por favor, explíqueme otra vez. Con mucho gusto yo me detengo y explico. ¿Se acuerdan que una ecuación de balance para un reactivo cualquiera es lo que entra de ese reactivo menos sigma sub S por R, porque es reactivo, igual a lo que sale, ¿cierto? S. ¿Listo? Menos. Fíjense que ya le puse el signo porque eso es reactivo. ¿Qué pasa o qué esperamos para el reactivo limitante? Que no salga nada, porque esa es la definición. La definición del reactivo limitante es aquella sustancia que se consumiría si la conversión es completa. Entonces, lo que uno espera cuando hace una reacción es, uno, que el reactivo limitante se gaste completo, ¿cierto? ¿Ok? Para que me genere más producto. Eso es lo que yo desearía, eso es mi estado ideal. Entonces, fíjense que de esta ecuación yo podría despejar R. Y R, entonces, me daría igual al número de moles que entra, ¿cierto? Sobre menos el coeficiente estequiométrico de S. ¿Se dan cuenta? R es igual, lo paso para allá. Bueno, me quedaría aquí positivo, ¿no? ¿Cierto que sí? R sería igual, o bueno, hagámoslo de esta manera. Hagámoslo de forma general. Así. Lo que entra más sigma sub S por R, entonces me quedaría que esto sería igual a R, lo paso para allá el menos, acá que sería este menos, o ese menos también se lo puedo colocar aquí al coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Así. Este es el balance normal para cualquier especie. Si esto vale 0, que es lo que yo espero para un reactivo limitante, es que se gaste completamente, es decir, que no salga nada. Despejo R, y de despejar R me quedaría que va a ser igual a menos el flujo de entrada dividido entre sigma sub R. ¿Ok? Fíjense que ahí no he reemplazado el valor del coeficiente estequiométrico porque yo lo escribí como suma. Fíjense, como suma, no lo he reemplazado. O si lo queremos hacer como resta aquí, quiere decir que yo ya reemplacé el signo del coeficiente, entonces en este caso sería positivo. Cualquiera de las dos. No sé usted cuál quiera usar o el que me entienda mejor. Generalmente uno lo conoce de esta manera. R es igual al número de moles que entra de S sobre menos sigma sub S, y esa sería la velocidad de reacción del componente S. Así yo podría calcular la velocidad de reacción de cada uno de los reactivos que están en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a calcular la velocidad de reacción con la cual reacciona el amoníaco. ¿A qué es igual? Según la ecuación que les acabé de mostrar. Es igual a el número de moles que entran de amoníaco. Entonces sería 40. Dividido entre menos el coeficiente estequiométrico del amoníaco en la ecuación balanceada, que es menos 4. ¿Okay? Y eso me daría 10 molor. Es decir, que si la conversión se lleva completamente, el amoníaco reaccionaría a una velocidad de 10 mol por hora. ¿De dónde saqué las unidades? Pues porque el flujo es molor, ¿no? El flujo es molor, entonces la velocidad de reacción tiene unidades de molor. Ok. Ahora voy a calcular la velocidad de reacción del otro reactivo. ¿Quién es el otro reactivo? El oxígeno. Entonces voy a calcular con qué velocidad reacciona el oxígeno. Según la ecuación es moles que entran de oxígeno, 60 mol hora. Dividido entre menos el coeficiente estequiométrico del oxígeno de la ecuación balanceada, que es menos 5. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 5 por 2, 50, me da 10. 10 entre 12. 12 molor. ¿Ok? Entonces la velocidad de reacción del oxígeno en esta ecuación es de 12 molor. Y la velocidad de reacción del amoníaco es 10. ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el NH3. El reactivo limitante es el reactivo que limita la reacción. O sea, el que va más lento. El que va más lento, ¿no?
Así como cuando usted conoce a alguien, ¿cierto? Y la invita a salir, la invita a viajar, y usted le dice, no, 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 espere que vamos muy rápido, ¿cierto? Vamos muy rápido. Claro que eso ya no se da, ¿no? Eso ya es, tin, 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 pum, ya, se acabó. Entonces, bueno, ¿en qué iba? No, en qué es más lento, ¿no? Entonces, el reactivo más lento, el que reacciona más lentamente, es el que limita la reacción, por eso se llama reactivo limitante. Entonces, él dice a qué velocidad se lleva el proceso. ¿A qué velocidad se lleva el proceso? A la velocidad más lenta. Entonces, fíjese que el reactivo limitante es el amoníaco, ¿sí? Ahí confirmamos que la conversión fue aplicada al reactivo limitante. ¿Se entiende o no? Bueno, por aquí me hace una pregunta en el chat. A ver. Uy, señor. ¿En un proceso pueden estar más de un reactor, ya sea en serie o en paralelo? Sí, generalmente están en serie. Generalmente están en serie. En caso de que sí, la velocidad. ¿Eso qué es una evaluación de otro curso, Luis? ¿Cómo? ¿Esas preguntas que me hace son una evaluación de otro curso? No, señor. ¿Del de Jason o del de Andrea? No, señor. Ah, bueno. Bueno, si no, me está utilizando. Eso se llama explotación. En un proceso Profe, puede estar tranquilo más de un que ellos reactor. ya presentaron parcial. ¿Sí? No, eso no me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es que usted aprenda. Lo que hagan ellos o no hagan, la verdad, no me preocupa. La verdad, les soy sincero. No me preocupa. Bueno, sí, se pueden, sí, generalmente lo que tenemos son reactores en serie. ¿Podrían haber en paralelo? Yo creo que también podrían haber reactores en paralelo. Generalmente los encontramos en serie, pero podría ser. En caso de que sí, la velocidad de reacción sería eso lo vamos a estudiar más adelante. Cuando tenemos dos reactores en serie, la velocidad de reacción global es igual a la suma de las velocidades de cada reactor, si están en serie. Profe. No depende del reactor, porque todavía no hemos hablado de tipos de reactor. Hay reactores continuos, discontinuos, batch, flujo, pistón, etcétera, etcétera, pero CSTR, pero de eso no vamos a hablar. Eso es de cinética. Si hago un balance global en un sistema con varios reactores, ¿cuántas velocidades de reacción se toman? Igual al número de reacciones diferentes que hay, Luis. O sea, que el número de R's... Usted lo sacó de alguna evaluación y por eso me lo está preguntando. Son preguntas mucho más. No hemos visto sino un reactorcito con una reacción, no hemos visto más. Y esas preguntas ya son de ejercicios que no hemos hecho, ni que hemos tocado. No, es que digamos que yo vi balance de materia, pero no me acordaba de esas partes en petróleos. Ah, bueno, listo. No me preocupe que eso lo vamos a ver, ¿vale, Luis? ¿Cuántas reacciones tomo? El mismo número de reacciones que haya en el sistema, pero que no se repitan, Luis. Es decir, si en dos reactores ocurre la misma reacción, en el global ocurriría una sola. ¿Ok? Si hay cinco reacciones diferentes, hay 5 velocidades de reacción diferentes. Ah, vale, o sea, depende de cuántas reacciones diferentes haya, uno te toma cuántas R hay. Ah, vale. Ajá. Si hago un balance global en un sistema con varios reactores, ¿cuántas velocidades de reacción se toman? Ok. Igual al número de reacciones que hayan, siempre y cuando sean diferentes. Siempre y cuando sean diferentes. O bueno, si están colocados en serie, pues si son dos reactores, bueno, eso lo vamos a ver caso por caso, ¿vale? Porque no es tan fácil de generalizar, ¿listo? No es tan fácil de generalizar, porque yo puedo tener dos reactores en serie y en cada reactor hay una reacción diferente. O puedo tener dos reactores en serie y en cada reacción ocurre la misma reacción. Entonces, eso depende. No se puede generalizar así tan a la ligera, ¿no? Pero eso lo vemos pasito por pasito. Profe, pero ahí en ese cálculo para hallar el reactor limitante no se deben tener en cuenta que yo la tuve en cuenta. ¿Quién me escribió eso? Yo la tuve en cuenta. Para el reactor limitante yo la tuve en cuenta. Mire, yo dije que, fíjese, que no sale nada. Si no sale nada es porque se consumió completamente. O sea, la conversión es del 100%. Y sí, señor, eso es verdad. Muy buen comentario.
quién es el que me escribió ahí, es que me aparece el código, por eso a mí no me gusta Profe, que ¿quién? ponga los códigos y no ponga su nombre. ¿Puede por favor Ponga su nombre. repetir la pregunta del compañero? Es que no la entendí, Está en no el chat. escuché. Ah, fue Sebastián, fue Sebastián. Bueno, acuérdense muchachos que aquí hay algunos compañeros de ustedes que ya vieron estequiometría, que ya vieron balance en petróleos, que ya, ¿sí? Entonces ellos saben cositas que no, que ustedes todavía no saben, pero esas preguntas son muy interesantes. Dice, miren el chat, dice, profe, pero ahí en ese cálculo para allá del reactor limitante no se debe tener en cuenta que la conversión no siempre es 100%. Eso Profe, es eso una está solo regla. Privado. Es Creo que una, Eso sí lo ¿está mandaron a privado? usted. Uy, bueno. Es mejor que abran el micrófono y me pregunten, ¿vale? Que es más difícil que yo me ponga a leer y todas esas cosas. Por favor, privados no. Estamos en horario académico. Listo. Entonces, mire, esto es súper interesante. Y es que cuando yo voy a calcular el reactivo limitante, eso lo vamos a ver en combustión, Cuando yo voy a calcular el reactivo limitante, tengo que suponer que él se consume completamente, aunque no sea verdad. Yo les voy a explicar eso más adelante. Lo que pasa es que sus compañeros se están adelantando, ¿no? Por favor, no sean precoces. Espérenos un poquito, porque si no van a confundir a los demás. Cuando yo calculo el reactivo limitante, tengo que asumir que el reactivo limitante se consume completamente. Eso es una característica para poder calcular el reactivo limitante, que es lo que me estaba escribiendo por ahí Sebastián, creo. Entonces, yo sí lo tuve en cuenta, Sebastián. Mire. Yo dije que no salía nada de ese reactivo. O sea, estoy diciendo conversión completa. Porque si es el flujo de salida no es cero, entonces la conversión no es completa. Pero yo ahí estoy teniendo en cuenta que la conversión es completa. Entonces, esta ecuación es una ecuación sencilla que se puede utilizar, ¿no? Y fíjese que es igual a lo que yo me acuerdo que en el colegio el profesor me decía, coja la cantidad de reactivo que tenga y divídala entre el coeficiente estequiométrico. El número que le dé más chiquito, ese es el reactivo que está en menor proporción estequiométrica. Y el que está en menor proporción estequiométrica se llama reactivo limitante. Ahí está. Solamente que aquí lo hago en función de ecuaciones de balance y de velocidad de reacción, pero es exactamente lo mismo que me enseñaron a mí en el colegio, por ejemplo. Entonces es igual. Listo. Vamos a avanzar un poquito, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Por favor, ¿cierto? Ya, listo. Es que pueden hacer preguntas que no deben, ¿no? Que no deben todavía. Tratemos de hacer preguntas que tengan que ver con lo que estamos haciendo aquí. Ya cuando hagamos esos ejercicios de reactores en serie, de reactores en global y todas esas cosas, entonces ahí van esas preguntas. Listo. Bueno, la idea de este ejercicio es que ustedes hicieran el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, les voy a regalar 5 minutos, solo 5, no más. Trate de hacerlo en 5 minutos, por favor. Léalo, mire a ver si lo entiende y haga el diagrama de flujo en 5 minutos. 5. El que termina me levanta la mano, por favor.
Listo. Vamos a empezar entonces. Bueno, nadie me alzó la manito, que dice que nadie terminó, pero bueno, vamos a ir avanzando, porque si no, vamos a terminar nunca. Ok. Entonces, ¿qué dice ahí? Mi lectora oficial. ¿Dónde está? No está bueno. La mezcla estequiométrica H2N2 7525 para la síntesis de amoníaco se prepara mezclando gas de productor con gas de agua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, Valentina Meneses? ¿Tú qué entiendes por eso? La mezcla estequiométrica de hidrógeno-nitrógeno para la síntesis de amoníaco se prepara mezclando gas de productor con gas de agua. Esa mezcla estequiométrica H2N2, ¿qué corriente sería? ¿Una corriente de entrada o una corriente de salida? ¿Tú qué dices, Valentina Meneses? Ok. Se prepara, dice, se prepara. Es una corriente de salida. Se prepara quiere decir que es una corriente de salida. Y se prepara mezclando dos gases. ¿Okay? Entonces voy a mezclar estos dos gases dentro del reactor y voy a preparar una corriente de salida, ¿no? Esa mezcla obviamente involucra una reacción química, pero sigue siendo una mezcla. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a obtener en esta corriente de salida? Mire, dice hidrógeno y nitrógeno en una relación 75-25. Entonces voy a obtener 75% de hidrógeno en esa corriente y 25% de nitrógeno. Sí, ahí está. Entonces, se prepara quiere decir que es la corriente de salida. ¿Listo? Y se prepara mezclando estos dos gases. Entonces, el de arriba, por ejemplo, lo podríamos llamar el gas productor. ¿Y qué tiene ese gas productor? ¿No? Ese es el nombre de esa corriente. Pues ese gas tiene 78% de nitrógeno, tiene 20% de CO. Uy, me quedó esa C muy horrible. Y tiene 2% de CO2. ¿Listo? Ese es el gas productor. Y lo voy a mezclar con otro gas que lo llaman gas de agua. Lo raro es que ese gas no tiene agua, ¿no? Se llama gas de agua y tiene 50 de hidrógeno, 50 de CO. Entonces lo voy a colocar por aquí. 50% de hidrógeno, 50% de CO. Ahí está. Entonces dice, voy a preparar esta solución mezclando estas dos. ¿Listo? Ahora dice, el monóxido de carbono, que actúa como veneno del catalizador de síntesis, ¿de cuál síntesis? Se elimina haciendo reaccionar esta mezcla de gases con vapor de agua para formar dióxido de carbono mediante la reacción de conversión. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Básicamente. Yo no sé si fue que le quité un pedazo, porque no habla de la sinoa, está completo. El monóxido de carbono que actúa como veneno del catalizador de síntesis, ¿de cuál síntesis? De la síntesis del amoníaco. ¿Okay? De la síntesis del amoníaco. Lo que quiere decir ahí, voy a hacer un matacho, pero no es necesario que lo copie, por favor. Este 75-25 es la corriente que yo voy a alimentar en otro reactor. ¿Ok? Y en ese otro reactor yo quiero producir amoníaco. ¿Cómo? Nitrógeno más hidrógeno va a producir amoníaco. ¿Listo? Solo que esa reacción es una reacción catalítica y se lleva sobre la superficie de un catalizador, evidentemente. Lo que pasa es que esta corriente de acá no puede tener CO. ¿Listo? Porque ese CO envenena el catalizador. Por eso dice el monóxido de carbono que actúa como veneno del catalizador de la síntesis. ¿Cuál síntesis? La síntesis de amoníaco, ¿ok? Se elimina haciendo reaccionar esta mezcla de gases con vapor de agua. Es decir, mire, yo aquí tengo un gas productor que tiene CO. Tengo un gas de agua que tiene CO. Entonces, esa mezcla de gases que está disponible en mi industria, en mi empresa, no la puedo alimentar directamente a la unidad de, perdón que escribí amoníaco mal,
a la formación de amoníaco. No la puedo alimentar directamente para producir amoníaco. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque ahí dice que el amoníaco envenena el catalizador, es decir, lo va a dañar. Entonces yo necesito eliminar a ese señor ya. ¿Cómo lo elimino? Entonces dice, hágalo reaccionar con vapor de agua. Entonces, adicional a estas dos corrientes, yo tengo que agregar otra corriente que se llama vapor de agua. ¿Listo? Es decir, agua en estado vapor. ¿Listo? Entonces, ahí está. Voy a agregar agua. Voy a agregar agua. Voy a agregar agua. El agua, cuando entre al reactor y se encuentre con el CO, lo va a convertir en CO2 e hidrógeno. Lo va a convertir en CO2 e hidrógeno. Entonces, fíjese que voy a tener una doble ganancia en este proceso. ¿Por qué? Uno, el agua va a reaccionar con el CO y lo va a eliminar. Listo, chao, no hay CO. Esa es la primera ganancia. Y la segunda ganancia es que al eliminar el CO se produce más hidrógeno. Y el hidrógeno es un reactivo en la siguiente unidad. Entonces tengo doble efecto. ¿Ok? Elimino el CO y aparte de eso, aumento la cantidad de hidrógeno en el sistema. Entonces eso es muy beneficioso. ¿Ok? Ese es el contexto del ejercicio. Obviamente no sé si usted lo entendió así, pero más o menos es eso. ¿Ok? Yo necesito producir amoníaco, pero el problema es que tengo CO, entonces necesito una unidad previa a la unidad de formación de amoníaco para poder llevar a cabo la reacción. Entonces, eso es, listo. Solamente lo voy a borrar porque ese es el contexto del ejercicio, para que usted lo entienda qué es lo que estamos haciendo. Listo, voy a ir. Entonces, listo. Entonces, por favor, haga reaccionar esa mezcla de gases con vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno mediante la reacción. Y me dan la reacción, parte de todo. CO más vapor de agua da CO2 más hidrógeno. Esta reacción es muy conocida en la industria petrolera, se llama reformado catalítico con vapor y se utiliza generalmente para producir hidrógeno. En una refinería, las cantidades de hidrógeno que se utiliza son considerables, ¿no? Porque por ejemplo, los alquenos, los alquinos, los podemos transformar a alcanos para producir gasolinas. ¿Cómo? Por hidrogenación. Entonces, hidrogenación quiere decir métale hidrógeno al alcano, al alquino, sature eso, quite los enlaces dobles, triples y vuelva a los alcanos. Luego coja esos alcanos y rómpalos y produzca gasolina al 100, que en Colombia se vende gasolina como pan caliente, ¿no? Entonces, es una unidad importante porque es la encargada de producir hidrógeno. Listo, aquí nos ponen otro contexto que es quiero producir amoníaco. Listo, ok, entonces la quiero para producir amoníaco. Entonces dice, posteriormente se elimina el CO2 mediante lavado por absorción con solvente. Ah, eso sí que les debe causar a ustedes escozor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese pedacito? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Dónde lo colocaron? Pues yo interpreté que el reactor en realidad era un absorbedor y teníamos que sumarle, además del vapor de agua, un solvente. Un solvente. Ya toca meter un solvente ahí, ¿no? ¿Cuál es el solvente? ¿Cuánto solvente metemos? Fíjense que no me dice, ¿no? Entonces ahí tengo un problema porque no me dice ni cuánto es el solvente, ni cuál es el solvente, ni en qué proporción debo mezclarlo. No me dice nada del solvente. Absolutamente nada del solvente. Entonces ahí tengo un ¿Eso se problema. podría Luis, tomar como contexto? se puede tomar como contexto, sí. Luis, ¿qué ibas a decir? Es que yo pensé que se podía poner en una unidad después de la salida del reactor. Claro. Claro, y es que es así. Según el ejercicio, lo que hay aquí primero es un reactor, ¿no? Aquí meto un gas, aquí meto otro gas, aquí meto el vapor. ¿Qué es lo que yo espero sacar aquí del reactor? Recuerden que el reactor no es un separador, y menos un separador de gases. O sea, separar los gases es la cosa más difícil de este mundo, ¿no? Separar un gas, los componentes de una mezcla gaseosa es muy difícil. Necesitamos membranas moleculares, por ejemplo, para hacerlo. Entonces es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es que acá me va a salir el hidrógeno, el nitrógeno y el CO2, ¿ok? Y lo que pasa es que esta corriente, entonces yo la utilizo como alimentación a un absorbedor.
No copien eso que son matachos. Y yo utilizo un solvente en contracorriente, así como lo vimos, para atrapar el CO2. Entonces aquí saldría el solvente y el CO2. Y por acá arriba saldría el hidrógeno y el nitrógeno limpios, ¿no? Para eso sirve una unidad de absorción. Recuerde que el reactor no es un separador, ¿ok? Entonces, esto debería ser el proceso real. Lo que pasa es que no me dicen nada del solvente. No me dicen ni quién es, ni cuánto es, ni qué relación tiene, ni nada. Entonces, lo que hay que suponer, y en realidad no hay que suponerlo, lo que pasa es que el diagrama me lo da el problema. Solo que ustedes saben que a mí me gusta ponerlos a hacer diagramas para que piensen otro poquito. El ejercicio ya me da el diagrama. Lo que pasa es que omiten este solvente aquí y este solvente aquí, porque no me dan ninguna información. Y si yo lo omito y digo que eso es un superreactor, perdón que me comí esta corriente, un superreactor que además de llevar a cabo la reacción separa gases, es un superreactor, es una superunidad. Entonces me quedaría más o menos como esto. Más o menos, porque ¿qué me hace falta? La corriente de salida del CO2. La corriente de salida del CO2, que es un gas, ¿no? Entonces, generalmente los gases pues, salen por arriba, no por debajo, generalmente. Ok, y usted dice, ¿y entonces por qué lo puso aquí abajo? Ah, no, eso es diferente, porque el gas fue absorbido por un líquido. Entonces, esta es una corriente gas-líquido, o líquido-gas. Entonces, sí se va por debajo. Bueno, como para que no me peleen, porque está como lo de las relaciones del divisor, ¿no? Pero, ¿por qué no la cuento? Pero si yo las conozco, ¿por qué no las cuento? Listo. Ahí está, CO2. Y va por ahí. Y este es el diagrama de flujo que me aparece en el ¿qué? En el libro. Este es el diagrama de flujo que me aparece. ¿Listo? ¿Qué me hace falta? Bueno, analizar algunas cosas. Esto lo voy a borrar porque simplemente es como para explicar, ¿no? Usted sabe que... Y además no me queda espacio para escribir, entonces tengo que borrar. Listo. Ok. Perfecto. Listo. ¿Qué me hace falta? Bueno, sigamos leyendo. Dice, suponiendo, y esto lo voy a escribir con rojo, suponiendo que todas las composiciones están en porcentaje mol. Eso no tiene problema. Y que se adiciona la cantidad precisa de vapor de agua para convertir completamente todo el CO, calcule la proporción en que deberán mezclarse los gases del productor. Pregunta. ¿Qué es eso que me están diciendo ahí con rojo? ¿Qué es eso que me están diciendo ahí con rojo? Que el porcentaje de conversión del CO es igual a 100%. Bueno, vale, sí señorita, que voy a convertir todo el CO. Voy a convertir todo el CO. Listo. Entonces escribo por acá, conversión del CO igual 100%. ¿Listo? Bueno, ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? Por si acaso. ¿Y también qué más? Dicen que entran en cantidades estequiométricas iguales. También que el CO es el reactivo limitante. El CO y el agua. Que el CO es el reactivo limitante, dice Dana. O sea, el agua es el reactivo en exceso, Dana. No. No estaría seguro. O sea, como el CO y el agua entran en cantidades estequiométricas proporcionales, entonces ambos serían reactivos límites, por lo tanto serían con flujos proporcionalmente iguales. Muy bien, Luis. Que Luis les lleva una papita, ¿no? Porque yo ya vio esto. Entonces es como si yo ya me sé el final de la película, pues entonces yo se la cuento, ¿no? Lo que quiere decir ahí es que se adiciona la cantidad precisa, es decir, la cantidad estequiométrica, es decir, la cantidad exacta para que todo el CO reaccione. Eso desde el punto de vista estequiométrico quiere decir que el CO y el agua son reactivos limitantes. Los dos son reactivos limitantes. Como están en la misma proporción estequiométrica, en la misma proporción, no sobra de ninguno de los dos, porque aquí dice que uno, que está bien, lo que me decía, creo que Valentina, que se convierte todo el CO. Ah, se convierte todo el CO, listo. Si se convierte todo, él es el reactivo limitante. Estoy de acuerdo.
pero adicionalmente dice que voy a alimentar justo la cantidad precisa de vapor que necesito. O sea, voy a alimentar en cantidad estequiométrica o en proporción estequiométrica mejor al vapor del agua para que reaccione con la cantidad de CO que hay. Eso quiere decir que el agua también es el reactivo limitante, porque las dos están siendo alimentadas en proporciones estequiométricas. No va a sobrar ni agua ni va a sobrar CO. En este caso, los dos son reactivos limitantes. ¿Ok? Los dos son reactivos limitantes. Listo, eso se entiende. Y mire que eso ya lo coloqué aquí en el diagrama de flujo, sin querer queriendo. ¿Por qué ya lo coloqué? ¿Quién me dice? Eso que dice ahí yo ya lo consideré en mi diagrama de flujo. Porque en ningún flujo de salida hay agua ni CO. Muy bien, Sebastián. Ajá. Mire, porque ni en la corriente 1, que le voy a llamar esta 1, ni en la corriente 2, ni en la corriente 3, ni en la corriente 4, ni en la corriente 5 hay, bueno, mentira, ni en la corriente de salida 4, ni en la corriente de salida 5, no hay agua, quiere decir que se consumió toda, y no hay CO, que se consumió todo. Entonces, fíjese que esa información que dice ahí me sirve para completar el diagrama. Bueno, para completarlo no, sino para estar seguro de que ahí ya no tengo que colocar nada más, ¿no? Que ya no tengo que colocar agua aquí, por ejemplo, ni que tengo que colocar CO ahí, no, porque yo ya usé esa información. ¿Listo? Ok. Siguiente pregunta. Ponle cuidado, este ejercicio es interesante. ¿Eso que me está diciendo ahí no será una relación adicional? ¿No me estará diciendo cuánta agua debo alimentar al reactor? ¿Ustedes qué dicen? Pues si lo tomamos como si fuera una conversión, sí es una relación adicional. No, no tanto como conversión. Bueno, conversión del agua, 100%. Listo. Ok. Pero a eso no me refiero. No me refiero a eso, Valentín. Me refiero a que aquí dice que tengo que agregar agua, la cantidad necesaria para que todo el CO reaccione. ¿Será que eso no es una relación adicional? Que me están diciendo, mire, si usted tiene 10 moles de CO, agregue la cantidad necesaria para que reaccione completamente el CO. ¿No sería que el flujo en 2 de CO debería ser igual al flujo 3? Pero mira que CO también hay en la corriente 1. ¿Vale? El flujo 2 de CO más el flujo 1 del CO igual al flujo 3. Bueno, vamos a escribirlo así. El flujo, no, porque es en masa no es en moles. El flujo 3, que es el flujo de agua, lo voy a escribir así para tenerlo presente, debe ser igual, dice Mariana, al flujo 1 de CO más el flujo 2 de CO. ¿Eso, Mariana? Pues creería que sí. Vale. Aquí está, yo le leo esa relación, Mariana, en términos de escritura, ¿cómo le diría? Yo diría, en vez de decir que se adicione la cantidad precisa de vapor de agua, yo diría, utilice la misma masa de CO o alimente la misma cantidad de agua que la de CO en el sistema. Eso es lo que dice ahí. Alimente el mismo número de moles. Pero no me dice alimente la cantidad precisa. ¿Qué quiere decir la cantidad precisa? Cámbiame la palabra precisa por una palabra clave. Suficiente. No, suficiente no, porque suficiente puede ser más que lo que yo necesito. Exacta podría ser. Dana, ¿cuál? Exacta. Exacta. No, otra. Presión y exactitud es diferente, ¿no? Adecuada. Bueno, podría ser adecuada, pero bueno, necesaria. La palabra clave ahí es estequiométrica. La cantidad estequiométrica para que todo el CO reaccione. Me explico. Esto es muy importante. Por eso me detengo ahí. Muy importante. Vale, cuidado. Supongamos, voy a borrar algo de aquí, aunque no quiero, pero bueno, porque me quedaría cojo todo lo que dije en la vez pasada. Pero supongamos que tenemos solo la reacción, solamente la reacción. ¿Listo? Solamente la reacción. Entonces tengo que 2 hidrógenos, bueno, voy a hacer otra vez esto. Más oxígeno produce 2 aguas. ¿Listo? Ok. Póngale cuidado.
Le voy a hacer un símil para que usted entienda. ¿Qué pasa si yo tengo 10 mol de oxígeno? Y me dicen, por favor, alimente al reactor. Ok, voy a dibujar el reactor. Por esta corriente voy a alimentar. No necesita copiar, es solamente para que analice el otro ejercicio. 10 mol de oxígeno. Y yo quiero saber cuánto hidrógeno tengo que alimentar. Entonces, el enunciado me dice, suponga que alimentamos 10 mol de oxígeno y suponga que alimentamos la cantidad precisa para que todo el oxígeno reaccione. Mentiras. Vamos a alimentar la cantidad precisa para que todo el hidrógeno reaccione con el oxígeno preciso. ¿Cuánto sería esa cantidad en términos numéricos? ¿Cuánto sería esa cantidad? 20 mol. Muy bien. Tengo que alimentar 20 mol. Gracias. Fíjese que eso es una relación. ¿Cómo escribo esa relación? Mire, ¿cuánto valdría 1? ¿Cuánto valdría 2? ¿Cuánto varía el flujo de hidrógeno? El flujo de hidrógeno es igual al flujo de oxígeno. A ese punto voy, Mariana. Por eso te decía que sí era lo mismo. N1 es igual a N2. O sea, decir que la cantidad de masa de oxígeno es igual a la cantidad de masa de hidrógeno, o la cantidad de moles de hidrógeno igual a la cantidad de moles de oxígeno, es igual a decir en la cantidad estequiométrica necesaria o en la cantidad precisa necesaria. Y la respuesta es no. Una cosa a decir es alimenten la misma cantidad de masa o la misma cantidad de moles, es diferente a decir alimente en cantidades estequiométricas o alimente la cantidad precisa para que todo reaccione. ¿Ok? Y fíjese que aquí da 10 y aquí da 20, o sea, los flujos no son iguales. O sea que esta relación no podría ser. ¿Qué le hace falta a esa relación para que me dé 20? Usted me dice, pues multiplíquela por 2. Pues sí, pero ¿de dónde saco ese 2? Que es el punto acá. El punto del coeficiente estequiométrico de exactamente. Hidrógeno. No solo del hidrógeno, no, de la relación, sino de las dos sustancias que están involucradas. ¿Ok? Entonces, ¿usted cómo le gusta ajustar las cosas y para que le diga, pues ponga un 2 aquí y un 1 aquí para que le dé? Sí, pero es que ese 2 y 1 tiene razón de ser, ¿no? Póngale cuidado. ¿Qué unidades tiene N2? Tiene unidades de mol de hidrógeno, por hora o por lo que sea, ¿listo? Igual a, ¿qué unidades tiene N1? Tiene unidades de mol de oxígeno. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene 2? 2. 2. 2 es el coeficiente del hidrógeno, o sea, dice, por cada 2 moles de hidrógeno tengo una mol de oxígeno. Entonces esto tiene unidades de mol de hidrógeno. ¿Ok? Y dividido entre una mol de oxígeno. Entonces, mol de oxígeno y mol de oxígeno se cancela y me queda una igualdad. Eso quiere decir que tengo que multiplicar por la relación estequiométrica de la ecuación química balanceada para que diga cantidad precisa de vapor de agua para convertir completamente el CO. Esa es la traducción de ese pedacito. ¿Ok? ¿Listo, Mariana? Mariana, entonces ¿esto queda así? No. ¿No? Entonces, ¿cómo queda, Mariana? No estoy segura, espera. ¿Sí se entiende o no, María Isabel? A ver, le voy a preguntar a María Isabel. Luis, déjeme un tricito, a ver si de pronto los demás entendieron. ¿Listo? María Isabel Duarte, ¿entendiste o no la explicación que hice antes? Valentina Lazo, ¿entendiste? Juan Pablo Argüello, ¿se entiende esa relación o no? Sí, profe, yo sí entendí el ejemplo, pero estoy tratando de aterrizarlo al ejercicio. Vale, profe, pero pues quedaría así como está porque los coeficientes estequiométricos son iguales. Claro que sí, queda igual porque entonces multipliquemos aquí por la relación estequiométrica. ¿Cuál es la relación estequiométrica? ¿Esto está balanceado? Sí, está balanceado. Y la relación es 1 a 1. Entonces aquí es 1 a 1. 1 sobre 1, 1. Entonces no pasa nada. Me da la misma relación, Mariana. Entonces sí, está bien.
Pero sí está bien porque los coeficientes estequiométricos de los reactivos son exactamente iguales, porque hubiese podido ser 2 y 2, o 3 y 3, ¿ok? Es igual a la masa de CO2 que entre, no porque la relación me diga que ingrese la misma cantidad de masa, no, sino porque los coeficientes estequiométricos son iguales, entonces coincide con que sea igual a la misma masa, ¿no? Si hubiese sido otra reacción, pues entonces la relación se escribe de forma diferente. ¿Listo, Juan Pablo? Una pregunta. Dime. Entonces, siempre que en un ejercicio nos digan o se mezcla la cantidad precisa de un reactivo para formar el otro, tendríamos ahí como una relación adicional implícita. Pues eso es lo que estamos tratando de ver, Dan. ¿A ti te parece que eso es una relación adicional? O sea, que el ejercicio me está dando una relación adicional o no, o no. No. ¿No? O sea, esta ecuación no la puedo usar. Ah, sí se puede usar. Sí, sí se podría usar. ¿Se puede usar si es una relación adicional o no? Sí. Sí, señor. Ok, listo. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, por favor me indica. ¿Listo? Bueno. Ok. Pasemos al siguiente. Vamos a hacer los grados de libertad. ¿Listo? Número de variables independientes. Número de balance. Número de composiciones. Número de flujos. Y número de relaciones adicionales. Va que va. Listo. A ver. Entonces, Karen Natalia, voy contigo. Karen, vamos a hacer los grados de libertad para esta unidad. ¿Listo? Ayúdame, porfa. ¿Cuántas variables independientes tendríamos para esta unidad que se llama reactor, Karen? Profe, ¿dijo Karen o Karin? Karen Natalia Cabrera. Okay. Karen Natalia Cabrera. Ella nunca la he escuchado, que me acuerde, ¿no? Profe, lo que pasa es que ella a veces tiene muchos problemas con el internet. Sí. Bueno, pero ahí está conectada. Conectada el audio, ahí parece que llegó. Ah, no, es Angie. A ver. Neil, ayúdeme, porfa. Dios mío, profe. Tranquilo, vamos a mirar. A ver, lo que, está lo que bien tú porque, creas que es. A ver, 9 de variables independientes. 9, ¿sí? 9, ajá. 4, ¿sí? ¿Balances? Balances, 4. Listo. Creería. Coeficientes, 4. Composiciones. Composiciones, perdón. 4, listo. 4. Ya revisamos si está bien, no se estresen los demás porque allá deben estar que se jalan los cabellos. Yo Flujos. estoy igual de... Y flujos 0. Ajá. Sí, 0. Y razones 3. 3, listo. Vale, ok. Eso quedó re mal, por lo menos. 8, 9, 10, 11. Quedó re mal. Menos 2. Listo. Hay cosas mal, evidentemente. Pero esa es la idea, Ney. Ahora lo más interesante es ver qué quedó mal. ¿Listo? Eso es lo más interesante. Entonces vamos variable por variable. ¿Las variables adicionales están bien o qué me hace falta? Me falta sumar la... Me falta sumar la velocidad de reacción. Acuérdense que la velocidad de reacción es una nueva variable que tenemos que contarla como tal. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables de corriente, así las llamamos variables de corriente, o sea, los flujos parciales de cada sustancia en cada corriente, variables de corriente, más la velocidad de reacción. Listo. Ahí ya va uno. Listo. ¿Cuántos balances puedo hacer? Puedo hacer uno por cada componente o compuesto que esté en el reactor. ¿Cuántos compuestos tenemos? 5. 5. Entonces acá es menos 5. ¿Ok? Menos 5.
¿Cuántas composiciones tenemos especificadas? Entonces, 2 en la corriente 1, 1 en la corriente 2 y 1 en la corriente 5, 1, 2 y 2, 4. Está perfecto. Se le quedó bien. Flujos no me especifican. Y relaciones adicionales son 3. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dice Jonathan, por ejemplo? Jonathan, ¿tú sí crees que hay 3 relaciones adicionales ahí? Profe, pues yo diría que hay una. Que hay una, listo. Entonces vamos a escribir una que dice Jonathan. Espérense, por favor. Espérense. Aguanten. No sean precoces. Una, listo. Entonces esto me da 5 y 4, 9 y una 10, 10, 0. ¿Qué pasaría si yo tomo una sola relación? O bueno, vamos primero por pasos. ¿Por qué tomas una y cuál es esa una que tomaste, Jonathan? ¿Cuál crees que es? De estas 3 que tenemos aquí, ¿cuál crees que es la que contaste? La que sacamos, donde decía que era precisa y cambiamos por estequiométrica, sí. Listo. Entonces, las conversiones 100% no se deben contar en los grados de libertad. Sí, creo que hay otra que es la de la relación dentro del agua y el monóxido de carbono. Es esta, Jonathan. Esta es la relación del agua y el monóxido. Pues igual es la misma. Ajá. Entonces, dicho eso, quiere decir que la conversión cuando es 100% no se cuenta. ¿Verdadero o falso? No sé, profe. Lo tengo en duda. Lo tengo en duda. ¿Qué dicen los demás? Ahora sí. ¿Se cuenta o no se cuenta? Diría que no se cuenta, profe. No se cuenta. ¿Por qué no se cuenta, Dan? Pues digamos, la conversión cuando no es del 90%, como que la podemos tomar para hallar una fórmula, digamos, de la velocidad de reacción. Es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que sí se cuenta, profe, porque igual, o sea, yo puedo tener la relación adicional que está ahí abajo, la de la flechita, pero puede que mi conversión no sea del 100%. Entonces yo tengo que especificar que la conversión es del 100% y utilizarla, y utilizar también la otra relación adicional, ¿no? ¿Ah? No, vale. Te voy a decir por qué la conversión cuando es del 100% no se usa. Mire, póngale cuidado, muchachos. Si nosotros decimos que aquí entra CO y entra CO, ¿por qué no colocamos CO afuera, en las corrientes de salida? ¿Por qué no colocamos, por ejemplo, CO acá? Que es donde puedo colocar CO, porque aquí 75-25 quiere decir que no cabe nadie más ahí. ¿Por qué no puse CO aquí, a la salida? Porque está reaccionando completamente. Porque no sale nada de CO. ¿Y por qué no sale nada de CO? Reacciona completamente. Ay, sí, porque la conversión es del 100%. Entonces, esta relación que está aquí, yo la utilizo para quitar este componente que está acá. Esta relación 100% yo ya la estoy utilizando. ¿Cómo? Diciendo que no hay CO en la corriente de salida. Si hubiese CO, aquí serían 10 variables más una, ¿cierto que sí? Y aquí serían, entonces, 2 relaciones adicionales. ¿Me hago entender? Una relación adicional que se llama conversión disminuye en 1 el número de variables que entonces serían 10. ¿Me siguen o no? Pilas. Sí. Listo, perfecto. Es que yo lo decía para poner 0, pero me di cuenta de que no hay flujos especificados, entonces hay que poner base de cálculo. Sí, pero esa es la razón. ¿Listo? La razón es que yo ya la usé, solo que ya la usé en el diagrama. Yo dije, como la conversión del CO es 100%, entonces no coloco variable de salida o flujo de salida de CO, entonces no cuento la conversión. Eso es 1 por 1, ¿cierto? Una variable quita una relación, que en este caso sería la conversión. Otra cosa, muchachos, esta relación es igualita a esta. Estas 2 relaciones son la misma relación. Que el agua tenga conversión del 100% es lo mismo que voy a alimentar la cantidad de agua exactamente necesaria o precisa o estequiométrica para que reaccione todo el CO. ¿Eso no quiere decir conversión completa? ¿Cierto que sí? ¿O no? Sí, yo creo que sí, profe. ¿Cierto que sí? Claro, decir conversión completa es decir, voy a alimentar agua en la cantidad estequiométrica para que todo el CO reaccione. O sea que de estas 2 relaciones, las 2 son exactamente iguales. Decir que el agua tiene 100% de conversión o decir que N3 de agua es igual a N1 de CO más N2 de CO es exactamente lo mismo.
porque estoy fijando cuánta agua debo tener, cuánta agua debo alimentar, para que no salga agua, para que no sobre. Y para que no sobre quiere decir para que se consuma completamente. Entonces es la misma relación. Esta relación y esta relación son exactamente las mismas. Entonces entre esas dos solo tengo una. ¿Listo? Ahora, ¿esa relación ya la usé o no la usé? La del agua, profe. Sí, la del agua. Pues ya se usó porque igual en el diagrama Sí, no porque sale si no agua. tendríamos más variables independientes. Exactamente. Ya la usé. ¿Cuándo la usé? Diciendo que, por ejemplo, en la corriente 4 no hay agua. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí no hay relaciones adicionales. Porque intuitivamente o intrínsecamente, mejor intrínsecamente, yo ya la utilicé. Y eso me daría 0. ¿Ok? ¿Y entonces cuánto me dan los grados de libertad? 1. Y es lo que yo esperaría, ¿no? Es lo que yo esperaría. ¿Por qué yo esperaría que me diera 1? Porque no hay flujos. Porque no hay flujos y porque yo tengo que tomar una base de cálculo. Porque esto me dice. Oye, yo tengo una pregunta. Espérenme, no es machetazo. Ya te doy la palabra, Juan Pablo. No es machetazo. La relación está, pero ya la utilicé dentro del diagrama de flujo, quitando una variable del proceso. Ahora sí, Juan. Profe, lo que pasa es que yo hice el balance, pues, los balances independientes y a mí no me da 5, o sea, sigo contando 4. ¿Me podría explicar ese pedacito? Claro, mira, tengo nitrógeno que está entrando acá, tengo CO, tengo CO2, ¿ok? Aquí CO2, tengo agua, ¿ok? Y tengo, a ver, nitrógeno, CO, CO2, hidrógeno, me falta hidrógeno, y agua. Ahí están los 5 componentes. Hidrógeno, nitrógeno, CO, CO2 y agua. 5 componentes, 5 balances independientes. Listo, profe, gracias. Es que creo que está viendo mal. Vale, perfecto. No hay problema. Es que uno tendería a ver 4, Juan Pablo, porque fíjense que el nitrógeno, eso es otra cosa, el nitrógeno es inerte en esta reacción. El nitrógeno es inerte. ¿Por qué? Porque no participa en la reacción. Así como entra el nitrógeno, así mismo sale. No sufre ninguna modificación, no sufre ninguna transformación. Entonces uno ve los 4 componentes de la reacción y dice, ah, son 4. No, pero es que en la corriente también está entrando nitrógeno que no participa en la reacción. Entonces ahí está el quinto balance. ¿Listo? ¿Se entiende eso o no, muchachos? Pilas. Sí, profe. Profe, Sí. y eso que nos acaba de decir que el nitrógeno es inerte, ¿no sería como una relación también? No. Por cada compuesto que yo tenga, yo lo puedo balancear, Valentín. Por cada compuesto que yo tenga en un sistema, yo puedo hacer un balance de masa del sistema. Eso es lo que hemos dicho siempre. ¿Cuántos balances independientes puedo hacer? Igual al número de compuestos que estén presentes en el sistema. En este caso, el nitrógeno, lo que pasa es que no participa de la reacción, pero hace parte del proceso. Entonces, tengo un balance disponible para nitrógeno. Tengo un balance disponible para nitrógeno. No hay ninguna relación adicional. Es simplemente yo puedo balancear. ¿Cuánto nitrógeno entra? Debe ser igual a la cantidad de nitrógeno que sale porque no sufre ningún cambio. Eso es. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 11:55. Por favor, ustedes van a resolver ese problema. ¿Listo? Traten de resolverlo, planteen las ecuaciones de balance, miren a ver si lo pueden resolver y la próxima clase lo revisamos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. No es más por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido lo que hicimos. Listo, profe. Listo, profe. Listo, queda pendiente para la otra Gracias. clase. Luego, profe. Por favor, lo hacen. Muchas gracias, profe. Listo. Chao, pues. Hasta luego, profe.